Como primer subtema hablaremos de las herramientas de corte y sus aplicaciones. Estamos haciendo referencia a una de las grandes secciones dentro de la clasificación de herramientas. Por definición, las herramientas de corte son aquellas que se encargan de extraer y o separar material del elemento sobre el cual se está trabajando. El corte se puede producir por una diferencia de velocidades o por una presión que puede o no desprender viruta durante el proceso. Para estos procesos industriales se suele trabajar con herramientas mecánicas de gran potencia, como son las distintas variedades de tornos y fresadoras. Empezaremos a hablar de algunas herramientas de corte. Como primer lugar, tenemos las limas. Son herramientas que sirven para pulir, corroer y ajustar el elemento de madera, plástico o metal. Están conformadas por pequeños dientes que disponen sobre el cuerpo de la lima en distintas posiciones y profundidades, dependiendo del material a trabajar. Estos mismos dientes son los que se dan la clasificación a las limas. Pueden ser simples, sí, si tienen una sola fila de dientes, o dobles, cuando tienen dos. Asimismo, la profundidad de estos dientes determina el tipo de lima que tendremos. Estas se dividen en gruesa, bastarda, fina y escofina. Vale aclarar que, mientras más fina sea la lima, se logrará resultados más precisos. Las limas también se fabrican en distintas formas, para que sean herramientas de corte adaptable a todas las necesidades. Como segundo lugar tenemos las sierras. La función principal de estas herramientas de corte consiste en cortar material de consistencia suave, generando un desprendimiento de viruta. Existen tipos de sierras, por lo que su uso puede ser manual o mecanizado a través de un motor. Asimismo, cada tipo de sierra trabaja con distintas variedades de hojas de acero. Estas se diferencian entre sí por su tamaño, dureza, capacidad de corte, material por el cual vayan a ser utilizadas, etc. Dentro de la familia de las sierras podemos encontrar sierras alargadas, circulares e incluso distintas variedades de arcos para calar. Como tercer lugar tenemos las ceguetas. Su principio de funcionamiento es el mismo que el de las sierras. Realiza un corte con desprendimiento de viruta. La cegueta está compuesta por un arco de metal que sirve como soporte para la hoja de corte. Lleva dos tornillos ajustables en los extremos, los cuales permiten tensar la cegueta. La hoja está formada por dientes que apuntan en ambas direcciones y permiten que la hoja corra menos riesgo de atorarse durante el uso. Existen distintos tipos de ceguetas. Por ese mismo motivo, la sección de nuestras herramientas debe ser en funcionamiento del material sobre el cual vamos a trabajar. En cuarto lugar tenemos el cepillo. El cepillo sirve principalmente para cortar y ajustar madera, por lo que es considerado una herramienta de carpintería fundamental. Al igual que las sierras, existen cepillos tanto manuales como eléctricos. Para trabajos pequeños o en detalle, se recomiendan usar los manuales. El cepillo está formado por una hoja afilada que al presionarse contra la madera desprende viruta. Permite un manejo fluido, por lo que el operario puede darse el uso libre de según lo requiera. Como quinto lugar tenemos los cinceles y los formones. Son herramientas de corte manual que están pensadas para trabajar en detalle y pulir pequeños detalles de la pieza trabajada. Están formados por una hoja de acero con forma hexagonal que termina en un extremo afilado. Este extremo puede presentar un ángulo de entre 60 y 70 grados. Los cinceles se clasifican según su filo, que pueden ser redondos, rectos o de estrella, y según su tamaño. También existe una variación de cincel para cortar material que se encuentre a altas temperaturas y en un estado pastoso. Esta herramienta suele ser conocida como cortacaliente. Como sexto lugar tenemos las brocas y el sacabocado.
Son herramientas utilizadas para realizar cortes circulares. Están compuestas por un cilindro de acero, el cual presenta una ranura helicoidal con filo en su extremo. Se clasifican según su tamaño, por el material sobre el cual van a trabajar. Por este tipo de vástago es el cual se puede ser el cilindro o cónico. Las dos ranuras helicoidales que presentan las brocas cumplen con la función de expulsar las virutas y evitar sobrecalentamiento. El filo de cada sacabocado va a depender del material para el que está pensado. A más dureza del material, más filo de la broca. Estas herramientas son utilizadas a través de taladros, los cuales se encargan de generar una fuerza de giro suficientemente fuerte como para que las brocas puedan agujerar sin ningún problema la superficie del trabajo. Por sexto lugar y último tenemos las tijeras. Son posiblemente las herramientas de corte más comunes de todas. Generan un corte limpio, sin desprendimiento de viruta u otro resto de material. Existen diversos tipos de tijera para diversos tipos de materiales, motivo por el cual las tijeras nos pueden servir para cortar cartones, metales, plásticos, telas, papel, etc. Las tijeras están constituidas por dos hojas afiladas unidas entre sí por un tornillo y que terminan con un mango para poder sujetarlas y accionarlas. Torno. ¿Qué es un torno? Pues bien, tornear es quitar parte de una pieza mediante una cuchilla o herramienta de corte para darle forma, es decir, moldearla. Ahora bien, el torno es una máquina herramienta que realiza el torneado rápido de piezas de revolución de metal, madera y plástico. También se utiliza en muchas ocasiones para pulir piezas. ¿Cómo da forma un torno, es decir, el torneado? Partiendo de una pieza llamada base, se va eliminando partes con la cuchilla a la pieza base hasta dejarla con la forma que queramos. El movimiento principal en el torneado es el de rotación y lo lleva a la pieza a la que vamos a dar forma. Los movimientos de avance de la cuchilla y de penetración, es decir, meter la cuchilla sobre la pieza para cortarla, son generalmente rectilíneos y son movimientos que llevan la herramienta de corte. En resumen, son tres movimientos básicos. El movimiento de rotación, es decir, la pieza se coloca sobre un eje que la hace girar sobre sí misma. El movimiento de avance, la cuchilla avanza paralela a la pieza en un movimiento recto. Y el movimiento de penetración, la cuchilla penetra contra la pieza cortando parte de ella formándose virutas. El control de estos tres movimientos es básico para dar forma a la pieza sin errores. Se pueden tornear piezas de muchas formas, con rosca, engranajes, cóncavas, convexas, etc. El torneado suele hacerse de metal, en madera o en piezas de plástico. El torno está conformado de la barranca, el eje principal y plato, carro portaherramientas y la caja Norton. Bancada. Esta estructura, y suele ser un gran cuerpo de fundición, sirve de soporte y guía para las otras partes del torno, el eje principal y plato. Sobre este eje se coloca la pieza para que gire. En un extremo lleva un eje terminando en una punta que es móvil, llamada contrapunto, para sujetar la pieza por un punto. En el otro extremo se sujeta la pieza con un plato. El plato se puede cambiar mediante el husillo. El torno dispone de varios platos para la sujeción de la pieza a mecanizar y que la hará girar en torno a un eje. La pieza queda sujeta por un extremo por el plato y por el otro por la punta del contrapunto. La pieza se coloca en el plato y se mueve el contrapunto hasta que apriete la pieza. El movimiento de corte y de la pieza lineales se hacen mediante los carros. El carro portaherramientas. Son los carros que permiten desplazar la herramienta de corte, el cual está dividido en tres diferentes. Carro longitudinal o principal. Este se mueve a lo largo de la bancada, o sea, hacia la izquierda o a la derecha. Produce el movimiento de avance de la pieza, desplazándose en forma manual o automática, paralelamente al eje de torno. Se mueve a lo largo de la bancada, sobre la cual se apoya. Sobre este carro está montado el carro transversal. Carro transversal. Se mueve hacia adelante o hacia atrás perpendicular al carro principal. Es utilizado para dar la profundidad. Se mueve perpendicularmente al eje del torno en forma manual, girando la manivela de avance transversal o embragando la palanca de avance transversal automático. Sobre este carro está montado el carro orientable o carro auxiliar. Carro auxiliar. Es una base giratoria de 360 grados y sirve principalmente para hacer conicidades o penetrar la herramienta con cierto ángulo. El carro auxiliar solo puede moverse manualmente girando la manivela de tornillo para su avance.
El buril o herramienta cortante se sujeta en la torreta portaherramientas que está situada sobre el carro auxiliar. La torreta portaherramientas ubicada sobre el carro auxiliar permite montar varias herramientas en la misma operación de torneado y girarla para determinar el ángulo de incidencia en el material. Todo el conjunto de los carros se apoya en una caja de fundición llamada delantal o carro portaherramientas, que tiene por finalidad contener en su interior los dispositivos que transmiten los movimientos a los carros. Y por último la caja Norton, la cual sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades mediante unas palancas que accionan un conjunto de engranajes que se encuentran en el interior de la caja. Ahora, ¿cómo funciona un torno? Un material de base se fija al mandril del torno, es decir, entre el eje principal y el plato. Se enciende el torno y se hace girar el mandril. Se mueven los carros donde está la cuchilla hasta el material base. Y con el carro auxiliar se mueve la cuchilla para realizar sobre la pieza base la forma deseada. La velocidad a la cual gira la pieza de trabajo en el torno es un factor importante y puede influir en el volumen de producción y en la duración de la herramienta de corte. Una velocidad muy baja en el torno ocasionará pérdidas de tiempo. Una velocidad muy alta hará que la herramienta se desafile muy pronto y se perderá tiempo para volver a afilarla. Por ello, la velocidad y el avance correctos son importantes según el material de la pieza y el tipo de herramienta de corte que se utilice. Hoy en día los tornos más modernos se llaman tornos CNC o por control numérico. Estos tornos utilizan un software o programa de ordenador con datos alfanuméricos, según los ejes X, Y, Z y que es capaz de controlar todos los movimientos del torno. Hoy en día los tornos más modernos se llaman tornos CNC o por control numérico. Estos tornos utilizan un software o programa de ordenador con datos alfanuméricos según los ejes X, Y, Z y que es capaz de controlar todos los movimientos del torno para crear la pieza definida mediante el programa. El ordenador que lleva incorporado controla las velocidades y las posiciones. Hay varias operaciones que se pueden realizar con un torno, como es el cilindrado, el corneado cónico, los contornos, formas, achaflanado, tronzado, roscado, madrinado, taladrado y moleteado. El cilindrado, el cual consiste en hacer un cilindro más pequeño partiendo de otro más grande, es decir, un cilindro base. El torneado cónico, dar forma de cono o troncos de cono. Los contornos, dar forma a una parte del cilindro base. Formas, hacer diferentes formas sobre el cilindro base. Achaflanado, hacer un chaflán, o lo que es lo mismo, un corte o rebaje en una arista de un cuerpo sólido. Trozado, hacer cortar la pieza una vez terminada. Roscado, hacer roscas para tuercas y tornillos. Mandrinado, agrandar un agujero. Taladrado, hacer agujeros. Moleteado, hacer un grabado sobre la pieza. La pieza con la que se hace se llama muleta, que lleva en la superficie la forma del grabado que queremos hacer sobre la pieza. Y por último el refrenado, es decir, disminuir la longitud de la pieza. Normas de seguridad en trabajos con el torno. Todos los operadores que utilicen el torno deben estar constantemente al tanto de los riesgos de seguridad asociados a su uso y deben conocer todas las precauciones de seguridad para evitar accidentes y lesiones. La vestimenta o el equipo de seguridad para usar el torno debe ser lentes de seguridad, zapatos de seguridad, llevar ropa de trabajo ajustada, las cuales las mangas deben llevarse ceñidas a la muñeca. El uso de anillos, pulseras o cualquier otro accesorio de la mano debe ser removido, pues es peligroso al momento de operar un torno. Se recomienda también el uso de guantes. Asimismo, es peligroso llevar cabello largo y suelto. Este debe ser recogido bajo un gorro o prenda similar. Lo mismo para la barba larga. Ahora, al operar el torno deben tomarse las siguientes precauciones. Siempre detener el torno antes de hacer cualquier tipo de ajuste. No cambiar la velocidad del eje hasta que el torno se detenga por completo. Mantener las cuchillas afiladas y manejarlas con cuidado. Retirar las llaves del portabrocas antes de operar. Manejar los portabrocas pesados con cuidado y proteger los carriles con un bloque de madera si fuera necesario. Aprender dónde está el botón de la parada de emergencia antes de operar con el torno. Usar alicates o un cepillo para quitar las virutas, nunca las manos. Nunca apoyarse del torno. Nunca colocar las herramientas directamente en el torno. Nunca intentar medir el trabajo mientras gira el torno. Y proteger los caminos del torno cuando muele o limpie. El mecanizado o maquinado de alta velocidad consiste en la optimización del mecanizado con las posibilidades existentes limitado por la pieza o material a mecanizar y las herramientas o máquinas. Esto puede suponer mecanizar a velocidades de corte entre 5 y 10 veces superiores a las que se utilizan de manera convencional para cada material.
Podemos considerar que con el mecanizado a alta velocidad se ha dado un paso importante hacia el mecanizado óptimo de cada material. A medida que se vayan desarrollando y mejorando las máquinas, herramientas y los programas, se irá avanzando hacia la optimización general del mecanizado, en el que cada material tendrá sus óptimas condiciones de corte, sus estrategias, sus herramientas, etc. El mecanizado a alta velocidad tiende a sustituir las pasadas de gran profundidad a baja velocidad de corte por muchas pasadas rápidas de menor profundidad de corte, obteniendo un considerable aumento de viruta desalojada. Las velocidades de corte y los elevados avances disminuyen las fuerzas de corte gracias a espesores de viruta cada vez más pequeños. Entre las principales ventajas que nos ofrece el mecanizado a alta velocidad podemos encontrar disminución de las fuerzas de corte en los materiales dúctiles, posibilidad de mecanizar paredes delgadas de hasta 0,2 milímetros, mayor precisión de los contornos, mejor calidad superficial y tolerancias dimensionales más precisas, reducción del tiempo de pulido, mecanizado de una sola atada para el desbaste y acabado, mecanizado de paredes finas, reducción del tiempo de mecanizado y coste global, disminución del coeficiente de rozamiento viruta-herramienta, evacuación casi total del calor por medio de la viruta, aumento en la vida de la herramienta y por último posibilidad de mecanizado de aceros duros como si fuera mecanizado en caliente. Desventajas. Aunque se poseen otras máquinas CNC, solo las mencionadas y sus controladores reúnen los requisitos. No se dispone de mangos básicos HSK, ni de un tipo hidráulico ni térmico para sujetar las herramientas. No es suficiente la variedad de herramientas de corte que se disponen. Ninguna de las máquinas tiene sistema de refrigeración interior en la herramienta. Los recursos humanos disponibles son insuficientes en cantidad. Como conclusión, se puede afirmar que el mecanizado de altas velocidades es aplicable en el taller, pero con ciertas limitaciones. También es importante mencionar qué es el triángulo del mecanizado. El mecanizado tiene tres parámetros fundamentales, como son la herramienta, el material a mecanizar y la máquina. Ninguno es más importante que otro y por ello tenemos que tratarlos con igual importancia. Dependiendo de estos tres factores, podremos obtener unos valores más o menos avanzados en parámetros de corte, estrategia de mecanizado, volumen de material, etc. La realidad es que la velocidad de corte para el mecanizado de alta velocidad depende en gran medida del material a mecanizar. Y a todo esto, ¿qué supone para nuestra empresa incorporar ese tipo de mecanizado? El mecanizado de alta velocidad nos obliga a cambiar nuestra metodología de trabajo e incluso la mentalidad a afrontar el proyecto. Por ejemplo, los tiempos de trabajo cambian, pues se destinará mayor tiempo a la simulación que al mecanizado. En el mecanizado convencional es lo contrario. La máquina debe tener unas velocidades muy variadas y nos debe permitir obtener una terminación muy fiable. Las herramientas deben ser resistentes al desgaste, pues trabajará con mayor abrasión. Además, es importante mencionar los tipos de esfuerzos que nuestra herramienta soportará. El primero sería el desgaste por abrasión. Se debe al contacto producido entre los materiales más duros que la herramienta. Por ello, la herramienta se raya y sufre desgaste grave. También sufrirá desgaste por adhesión. Al sufrir elevadas temperaturas, el material de la probeta y la herramienta se pueden llegar a soldar. Si sucede esto, al separarse una parte de la herramienta se desprenden. También sufriría desgaste por difusión, otro problema originado por la elevada temperatura en las herramientas. De esta manera, las redes cristalinas de la herramienta cambian, produciendo una debilitación en la herramienta. Y por último, las fallas mecánicas. Estas se producen debido a error del operario seleccionado, una herramienta errónea. Desde épocas muy antiguas, las roscas han formado parte de nuestra vida diaria, al punto que hoy en día es difícil encontrar algún mecanismo que no esté basado o que haga buen uso del principio del tornillo, el principio elemento roscado. El método de unión más frecuente en la pieza movible se efectúa mediante tuercas y tornillos. Son elementos que aparecen mecanizados con un resalte en forma de hélice, al cual se denomina rosca. Rosca es, por tanto, el resalte acanalado ejecutado en forma de hélice sobre un cuerpo cilíndrico o cónico. Si se asienta sobre una superficie exterior, se denomina rosca exterior o tornillo. Si esta superficie es interior, se denomina rosca interior o tuerca.
Geométricamente, la rosca se genera al enrollarse un triángulo rectángulo sobre un cilindro, siendo el cateto que rodea al cilindro de la misma longitud que la circunferencia de su base. El cateto define el denominado paso de rosca, una de las principales características de una rosca. Si bien los elementos roscados se utilizan habitualmente como elementos de fijación, también cumple con una segunda apelación, igual de importante: su uso como transformadores de movimiento. Con este segundo cometido se emplean tanto en elementos mecánicos como husillos de máquinas, como en los componentes de precisión de diversos equipos de medidas. Características principales de una rosca. Los elementos roscados se diferencian entre sí por una serie de características. Conocerlas es fundamental no solo para construir roscas mediante mecanizado, mecánico o manual, sino también para la identificación y la reparación de aquellos elementos que se encuentren dañados o defectuosos. Diámetro exterior, también llamado diámetro nominal, es aquel con el que se denomina la rosca. Coincidirá con el diámetro del cilindro sobre el que se talla la rosca. Paso P. Es la distancia entre los dos filetes consecutivos, sean o no de la misma hélice. Diámetro interior. Tanto en el caso de las tuercas como los tornillos, es el menor de los diámetros. Se mide de distinta manera de ser rosca o tuerca. Tornillo. Se mide entre los vértices interiores de la rosca, se denomina diámetro del núcleo. Tuerca. Se mide entre los vértices exteriores de las roscas y se corresponde con el diámetro del taladro sobre el cual se mecaniza la rosca. Diámetro medio. De los tres diámetros es el único que no es real. Corresponde al diámetro de un cilindro imaginario cuya generatriz exterior coincide con el punto medio de las caras de un filete. Ángulo de rosca, también denominado ángulo de flancos, es el ángulo entre los flancos de un filete. Altura de diente, también denominado profundidad de rosca, se corresponde con la distancia entre la máxima altura de rosca, que es cresta, y el fondo de esta, que es el valle. Conociendo los diámetros nominales y mínimos, se puede calcular la altura de diente. Clasificación de las roscas. La clasificación de distintos tipos de roscas puede ser muy variado y estar enfocado desde muy diferentes aspectos: la forma o el perfil en el que se genera el filete de rosca, el sentido de giro de la rosca, el número de entradas que forman la propia rosca o su finalidad, es decir, el uso al que se le está destinado la rosca. En función de todos estos aspectos se pueden establecer los siguientes grupos. Según el perfil del filete: rosca triangular. La sección con la que se mecanizan los filetes es triangular. Se usan principalmente como elementos de fijación y empalme. La sección triangular del filete da lugar a un paso reducido, lo cual origina un gran esfuerzo. El rozamiento entre los flancos de la rosca exterior e interior es relativamente grande. El paso reducido genera un efecto de autofrenado, lo que reduce un peligro de aflojamiento del tornillo. La gran sección de la base del filete proporciona la resistencia necesaria. Las roscas triangulares normalizadas son la métrica y la Wheel-Row. Roscas trapezoidales. El perfil tiene forma de trapecio isósceles. Se pueden utilizar en elementos de transmisores de movimiento con cierta precisión. Así ocurre en los casos de los aparatos de medida. Roscas redondas. Son utilizados en elementos de unión que deban soportar choques y grandes desgastes, como es el caso de los empalmes ferroviarios. Su sección tiene cierta curvatura, por lo que las superficies que entran en contacto son mayores que en otro tipo de roscas. Roscas de dientes de sierra. Su sección, a diferencia de las trapezoidales, presenta forma de trapecio rectángulo, lo que hace que su uso se restrinja a aquellos casos en los que sea necesario resistir grandes presiones unilaterales. Según su finalidad, esta clasificación es similar a la que se realiza sobre la base de la sección del filete de rosca. Rosca de sujeción. Se utiliza en las uniones de varias piezas debiendo soportar esfuerzos relativamente grandes. Rosca de asimiento. Utilizada fundamentalmente para dos tipos de funciones. Transmisores de movimiento son de perfiles trapezoidales. Transmisoras de esfuerzos por lo general presentan perfiles en forma de dientes o de sierra o cuadrados. Roscas estancas. Son roscas utilizadas en conducciones de fluidos de forma que no deben tener holguras. Roscas chapa. Como su propio nombre indica, son roscas destinadas a la fijación de chapas de diferentes espesor. Por lo general no llevan tuercas, si bien en algunos casos se afianza la unión con la ayuda de grapas que actúan en modo de tuerca. Según el número de entradas. El número de entradas determinará el avance de tornillo por cada vuelta, de forma que el paso real de la rosca se modifica. Así, al
Sin binar varias hélices, la distancia entre filetes varía, siendo esta la razón de tener que aplicar el nuevo paso, denominado paso real, calculando una función del número de entradas. De esta forma, según el número de entradas, habrá roscas sencillas formadas por un solo filete que se enrolla en espiral. Su paso real coincidirá con el paso de la rosca. Roscas múltiples, formadas por dos o más filetes que se enrollan parcialmente. El taladro y el madrinado fueron sin duda alguna una de las primeras técnicas y procesos desarrollados a través de los siglos para hacer las cosas que el hombre necesitaba. Además, debido a que en la manufactura de casi cualquier producto concebible es necesario el empleo de agujeros producidos por taladros y o madrinadora, esta operación es la más común de todas. Se llama madrinar a una operación de mecanizado que se realiza en los agujeros de las piezas cuando es necesario conseguir unas medidas o tolerancias muy estrechas que con operaciones de taladro no es posible conseguir. El madrinado se realiza en varias herramientas diferentes, haciendo saber que los agujeros que se madrinan tienen que estar previamente taladrados, bien porque sean piezas de fundición o forja, o bien porque se haya taladrado previamente con una broca. Madrinado externo e interno. Antes de entrar en el madrinado de forma se han realizado pruebas previas sobre un conjunto de piezas cilíndricas con el objeto de determinar las condiciones de corte más adecuadas. En el madrinado interno, la acumulación de viruta dentro del agujero puede producir vibraciones que dan como resultado la rotura de la punta de la barra de madrinar. En el madrinado exterior, la herramienta muestra una tendencia muy fuerte a vibrar. Se considera que esta diferencia en el comportamiento entre el madrinado interior y el exterior es debida a la fuerza centrífuga que actúa sobre la barra de madrinado en rotación. Operaciones de una máquina madrinadora. Las operaciones de madrinado están relacionadas con el agrandamiento de un agujero existente situado en un punto para que pueda ser perfeccionado. Estas máquinas están diseñadas para hacer operaciones de finalizado. Estos tipos de equipos de precisión pueden ser usados para cortar contornos circulares así como agujeros cónicos. Además, estos alcanzan a tener una alta precisión en los diámetros de sus agujeros. Estas pueden ser usadas también para crear ranuras, así como canales asimétricos, adicionalmente a la labor de perfeccionar agujeros circulares. Operaciones del madrinado. Madrinado de un solo filo. Generalmente aplicado en operaciones de acabado y para desbaste y acabado en materiales donde se requiere un control de virutas. El madrinado con un solo filo puede ser también una solución cuando la potencia de máquina es el factor limitador. Escariado. Es una operación de acabado fino realizada con una herramienta multifilo que permite obtener agujeros de alta precisión. Se consigue un buen acabado superficial y tolerancias muy estrechas con una alta gama de penetración. Madrinado escalonado. Este se realiza con una herramienta de madrinar con plaquitas situadas a diferentes alturas axiales y diámetros. Esto también mejora el control de las virutas en materiales exigentes como las diferentes profundidades de corte, entre 1 y 1.5 veces la longitud del filo de corte. Madrinado multifilo. Aplicando 2 o 3 filos de corte es utilizado en operaciones de desbastes, donde la prioridad es el promedio del material arrancado. Se puede mantener un alto nivel de productividad con 2 o 3 plaquitas situadas en la misma posición axial, cada una trabajando con el avance por diente recomendado. Esto da como resultado un alto avance por revolución en el mecanizado del agujero. ¿Qué es un taladro? Es una herramienta giratoria a la que se le acopla un elemento al que hace girar y realiza el trabajo. El taladro es la máquina que mueve el elemento que realmente hace el trabajo. Tipos de taladros. Manuales. La rotación del taladro se hace de forma manual, se suelen llamar berbiquis o taladro manual de pecho. Eléctricos. La rotación del taladro se hace por medio de un motor eléctrico. En este caso puede ser portátiles si se llevan baterías y no necesitan cables. Neumático o hidráulico. La rotación se produce por aire comprimido o por agua. Reversible. Puede girar en los dos sentidos. Son muy útiles utilizados como desatornilladores para apretar y aflojar. Accesorios del taladro. Las brocas son los elementos más conocidos de los taladros. Se utilizan para hacer agujeros en diferentes superficies. Para atornillar. Se usan unas puntas de destornillador que se colocan en el portabrocas del taladro. Si el taladro puede girar en dos sentidos, también sirve para desatornillar. Fresar.
Fresar es arrancar virutas para dar forma a las piezas. Hay muchos tipos de fresas en función de la forma que queremos darle a la pieza. Aquí les dejamos algunas. Lijar, cepillar o pulir. La dureza del disco dependerá si es para cepillar, lijar o pulir. Para estos trabajos es mejor utilizar una velocidad baja en el taladro para no pasarnos nunca de más a la hora de lijar. Manejos y cuidados. La evacuación de la viruta en el proceso que realizan los taladros es crucial cuando se deben realizar agujeros profundos, ya que suelen atascar la broca impidiendo el avance normal de los taladros. La única manera en la que se puede producir una correcta evacuación de la viruta es empleando un aceite de corte eficaz. El escariado es un proceso que se emplea para arrancar viruta o para conseguir un buen acabado superficial. También se emplea para agrandar agujeros que han sido anteriormente taladrados con una broca a un diámetro un poco inferior. Este método se realiza con una herramienta denominada escariador. Si quieres realizar bien el proceso, deberás seguir una serie de recomendaciones. Para empezar, antes de escariar un agujero, se debe haber taladrado, dejando cierto espesor, el cual dependerá del diámetro que tenga el agujero y sea del material de la pieza. Este proceso deberás realizar con el escariador, al que se le comunican dos tipos de movimiento, uno de giro sobre su eje y otro de desplazamiento rectilíneo. El proceso del escariador se puede realizar a mano o automáticamente, con una máquina que permite los movimientos de giro o desplazamiento. Estas máquinas o herramientas pueden ser un torno, una fresadora o una taladradora. Con el fin de obtener un buen resultado, en este proceso es imprescindible preparar la perforación dejando el material justo dentro del agujero, puesto que si hay material insuficiente, la herramienta rozará con este antes de lograr el objetivo, desgastándose y perdiendo diámetro. Entre los tipos de escariadores se pueden diferenciar los sólidos o huecos y los de expansión. Los primeros se dividen en los de mango cilíndrico, empleados para calibrar, y los de mango cónico, utilizados en el mecanismo de agujeros. Por otro lado están los huecos, que son los que se montan en un portaherramientas. Los de expansión, por su parte, tienen ranuras longitudinales, que por medio de un tornillo permiten desplazamiento, con lo que se aumenta o se disminuye el diámetro. Para llevar a cabo un buen proceso de escariado, deberás seleccionar el modelo adecuado de escariador, según las velocidades con las que quieras trabajar. Por otro lado, la pieza con la que vamos a trabajar deberá estar bien sujeta al banco de trabajo. Este proceso se realiza a velocidades bastante inferiores respecto al proceso de taladrado, eliminando una muy pequeña cantidad de material. Para llevar a cabo un buen proceso de escariado, se ha de seleccionar el tipo óptimo de escariador adecuado para las velocidades y avances a los que se va a trabajar, sin olvidar que previamente se ha de asegurar que los agujeros taladrados sean del diámetro adecuado. El material o pieza a escariar debe estar bien sujeta y el huesillo, no, es husillo, verga. 1, 2, 3, 4. Este proceso se realiza a velocidades bastante inferiores respecto al proceso de taladrado, eliminando una muy pequeña cantidad de material. Para llevar a cabo un buen proceso de escariado, se ha de seleccionar el tipo óptimo de escariador, adecuado para las velocidades y avances a los que se va a trabajar, sin olvidar que previamente se ha de asegurar que los agujeros taladrados sean del diámetro adecuado. El material o pieza a escariar debe estar bien sujeta y el husillo de la máquina ha de poseer el menor juego posible, o más bien nulo, al igual que hay entre el mango del escariador y el manguito o casquillo. En caso contrario, se topará con una mala alineación y esto provocará que el escariador corte más viruta de la debida. No se ha de olvidar que para un buen proceso de escariado y un mantenimiento de la herramienta se ha de emplear los lubricantes recomendados y así se evitará un deterioro prematuro de la herramienta.
1, 2, 3, 4. El machuelo es una herramienta de corte para tallar o generar cuerdas de tornillo interiores. Es una especie de tornillo de acuerdo. Espera, no. 1, 2, 3, 4. El machuelo es una herramienta de corte para tallar o generar cuerdas de tornillo interiores. Es una especie de tornillo de acero aliado templado y rectificado, con ranuras a lo largo de la cuerda que permiten el desalojo de las rebanadas arrancadas al generar la cuerda. Para poder tallar las cuerdas se requiere que previo se haga un barreno de un diámetro menor al del diámetro del machuelo, para que al penetrar en dicho barreno pueda generar la cuerda. Como se requiere mucha fuerza para tallar las cuerdas, se requiere utilizar un material para ejercer una palanca que permita girar el machuelo dentro del barreno al machuelar o generar la cuerda interior. Los machuelos se fabrican en cuerdas en medidas normalizadas y en los dos sistemas de medidas internacionales, el métrico decimal SMD y el imperial, el inglés. Además del sistema inglés, las cuerdas de los machuelos pueden ser bastas o estándar o finas. 1, 2, 3, 4. Muchas veces, al colocar un tornillo en algún material como madera o metal, simplemente se realiza la perforación con la broca y se coloca el tornillo con una tuerca que lo sostenga en la parte posterior. Esta práctica es un poco errada en algunos trabajos, puesto que con el tiempo, principalmente con la madera, el tornillo comenzará a bailar y dañar la madera. Para evitar lo anterior, se ocupan los machuelos. Estos permiten tallar la cuerda interna del tornillo en la perforación que realicemos. Al utilizar un machuelo, podemos conseguir que el tornillo se fije correctamente a la madera y este no dañe la madera o se afloje con el tiempo. ¿Cómo se utiliza un machuelo? Primero debemos realizar nuestra perforación con la broca correspondiente al tamaño del tornillo. Posteriormente debemos utilizar el machuelo en un taladro o en una matraca y girarlo en torno a las manecillas del reloj. Esto permitirá crear la cuerda correspondiente al tornillo. Una pequeña nota es que se recomienda realizar una prueba en algún material sobrante para confirmar que el machuelo es de la medida exacta que el tornillo requiere. Máquinas fresadoras. ¿Qué son y cómo funcionan las fresadoras? Una fresadora es una máquina herramienta cuya función es crear piezas de determinadas formas a través de un proceso de mecanizado de las mismas, con el uso de una herramienta giratoria llamada fresa. El mecanizado es un modo de manufactura por remoción de material tanto por abrasión como por arranque de viruta. Una fresadora puede usarse en una variedad amplia de materiales. Usualmente se aplica a metales como el acero y el bronce. También se puede utilizar en maderas y plástico. Posteriormente, este tipo de máquina herramienta evolucionó permitiendo realizar distintas clases de mecanizados y en consecuencia nacieron diferentes fresadoras para que se cubriesen las necesidades que hoy en día se necesitan. Dentro de las fresadoras se distinguen las siguientes: por orientación de la fresa, por el número de ejes y las fresadoras especiales. Las fresadoras horizontales constan de una columna donde una fresa cilíndrica es soportada en un... No. Pausa. Fresadoras por orientación de la fresa. Las fresadoras horizontales constan de una columna donde una fresa cilíndrica es soportada en un extremo y en el otro por un rodamiento. La función principal de este aparato es la producción de ranuras de distinto grosor, como así también varias de aquellas al mismo tiempo con fresas especiales paralelas, que se conocen como tren de fresado, mejorando de esta manera la productividad del trabajo. Las fresadoras verticales, por su parte, poseen el husillo
portaherramientas de modo que la fresa gira sobre su eje horizontal y perpendicular a la pieza. Una característica de esta herramienta es la posibilidad de movilizarse verticalmente, pues sube la mesa con la pieza o la cabeza. Se conocen dos subtipos de esta máquina. Por un lado se encuentra la fresadora vertical de banco fijo, cuya particularidad es su cabezal, que se encuentre sin más movimiento que el de la fresa. Entonces, los movimientos que crean el mecanizado solo proceden de la mesa. Por otro lado está la fresadora vertical de torreta, que se diferencia de la anterior porque su cabezal puede hacer un movimiento horizontal de 180 grados con respecto al eje horizontal de la pieza. Y por último están las fresadoras universales, cuya particularidad es que tiene dos portaherramientas. El primero se halla en el cabezal, donde se encuentra el husillo para la fresa, con un amplio rango de movimientos en distintas direcciones, tanto horizontales como verticales. El segundo está en su mesa con el parecido de un torno, donde se coloca la pieza a mecanizar. Con ambos portaherramientas juntos funcionando, se pueden crear piezas de una complejidad asombrosa. Se destaca esta fresadora de las anteriores por su versatilidad a la hora del trabajo. Tipos de fresadoras por el número de ejes. El número de ejes en una fresadora es lo que determina las posibilidades de movimiento de la máquina herramienta. Así, a mayor número de ejes, mayores posibilidades de movimiento o mayor grado de libertad. Es importante entender que cuando se habla de ejes, se hace referencia a los ejes de un sistema cartesiano X, Y, Z. En este sentido, pueden clasificarse las fresadoras según el número de ejes en tres tipos. Los de 3 ejes, los que se tratan de fresadoras con posibilidad de movimiento horizontal, vertical y oblicuo. Este último como resultado de la combinación de movimientos entre mesa, ménsula y husillo. Las fresadoras de 3 ejes permiten un control sobre el movimiento relativo existente entre la máquina, herramienta y la pieza, en cada uno de los 3 ejes del sistema cartesiano. 4 ejes. Las fresadoras tipo 4 ejes cumplen todas las funciones descritas en el tipo anterior, en el de 3 ejes. Sin embargo, estos tienen movimiento relativo entre pieza y herramienta en los 3 ejes. Añade la posibilidad de control de giro de la pieza sobre uno de los ejes gracias a un plano giratorio o mecanismo divisor, y así de esta forma, este tipo de fresadoras está especialmente indicado a la hora de generar superficies labrando sobre patrones cilíndricos de 5 ejes. Además de cumplir con todas las posibilidades de las descritas anteriormente, las fresadoras de 5 ejes cuentan con 2 particularidades. De una parte, permitir el control de giro de la pieza sobre sus 2 ejes, uno de ellos perpendicular al husillo y el otro paralelo. De otra, permitir el giro de la pieza sobre un eje horizontal y que la herramienta pueda inclinarse alrededor de un eje perpendicular al anterior. Las fresadoras de este tipo son las utilizadas para trabajos que requieren como resultado formas de elevada complejidad. Tipos de fresadoras por la orientación del eje de giro. Fresadora manual. La máquina fresadora más sencilla es la operada manualmente. Puede ser del tipo columna y ménsula, también conocida como de superficie, o del mesa montada en bancada fija, también conocida como vertical de banco. Estas máquinas tienen un eje o husillo horizontal donde se monta la fresa, y la fresa permite trabajo de 3 movimientos sobre el eje cartesiano. El avance de la pieza hacia la fresa se realiza manualmente por medio de un tornillo vertical accionado por un volante o por medio de una leva o palanca. En algunos modelos, el tornillo viene provisto de un rodamiento de precisión, ya que el traslado del cabezal debería ser suave y compensado. Fresadora simple. Se trata de la más elemental de la familia de las fresadoras, con movimiento automatizado. El husillo o eje portafresa va en horizontal. La mesa tiene un desplazamiento vertical que es accionado manualmente. Mediante un tornillo sobre esta, el carro describe un movimiento automatizado para el husillo. Aunque la fresadora simple es una máquina destinada a propósitos muy generales, es posible utilizarla para trabajos de producción.
Fresadora universal. Muy similares a las fresadoras simples. Las fresadoras universales se diferencian de aquellas en el hecho de que el carro gira alrededor de un eje vertical y la fresa va en sentido horizontal con el husillo. Están diseñadas para obtener un alto grado de versatilidad y control, dando como resultado una buena productividad. Sin embargo, no son adecuadas para trabajos pesados porque sus guías son muy cortas. La razón de que las guías sean cortas no es de otra más que la de permitir el giro de la máquina al trabajar sin que ésta roce el cuerpo del operario. Los movimientos de la pieza al labrar en las universales se controlan combinando ménsula, carro, portamesa y mesa. Este tipo de fresadoras posee un cuarto movimiento que le permite el giro horizontal. Sus características de giro hacen de la máquina herramienta una imprescindible en el corte de helicoidales tales como brocas y algunos engranajes, fresas, etc. Fresadora horizontal. Este tipo también tiene el eje portafresa en horizontal en el que se montan fresas cilíndricas. Dicho eje cuenta con un soporte exterior para graduarse junto al cabezal. Este soporte se apoya en dos lugares, por un lado sobre el mismo cabezal y por el otro sobre el carnero. La mesa es una bancada fija sobre la que se desliza un carro de gran longitud en dos movimientos automáticos, transversal y longitudinal. Fresadoras especiales. El único denominador común del grupo de fresadoras encerrado en este tipo es que todas ellas tienen características especiales. Entre ellas, las formas constructivas varían en gran proporción. Ello es debido a las particularidades de los distintos procesos de fabricación para los que han sido pensadas. Fresadora circular. Las fresadoras circulares admiten la posibilidad de trabajar con uno o varios cabezales verticales, de forma que cada uno puede ejercer una función distinta durante el proceso de fabricación. Disponen de una gran mesa giratoria sobre la cual sucede el desplazamiento del carro portaherramientas. Con este tipo especial de fresadoras puede mecanizarse una pieza en un lado y montar y desmontar piezas en el otro. Fresadora copiadora. Tal cual lo indica su nombre, este tipo especial de fresadoras está ideado para producir copias de un modelo en las piezas a mecanizar, con el fin de disponer de dos mesas, una de trabajo donde está sujeta la pieza a fresar y la otra auxiliar sobre la que se sitúa el modelo a copiar. El movimiento del eje en las fresadoras copiadoras ocurre en sentido horizontal únicamente. El eje está situado perpendicular a la mesa, en un mecanismo similar al de un pantógrafo. Selecciona una pieza llamada palpador, que es la encargada de precisamente palpar el modelo a copiar. El palpador sigue el entorno del modelo a copiar y la herramienta portafresa copia el movimiento descrito por él y la va labrando la nueva pieza. Algunos modelos de fresadoras copiadoras no disponen de mecanismos palpadores o de seguimiento, sino de una serie de sistemas electrónicos, electrohidráulicos o hidráulicos. Fresadora de pórtico. Las fresadoras especiales de pórtico, también conocidas de puente, tienen dos movimientos, vertical y transversal. La pieza a labrar posee a su vez movimiento longitudinal. El eje o cabezal portaherramientas está situado verticalmente sobre una estructura formada por dos columnas, ubicadas a ambos lados de la mesa. El uso principal es la elaboración de piezas de grandes dimensiones, por ejemplo, coronas y tornillos sin fin, engranajes cilíndricos o helicoidales o platos de transmisión en cadena. Fresadora de puente móvil. Se denomina así al tipo de especial de fresadoras en la que la mesa permanece inmóvil y el movimiento sucede en la herramienta, que se desplaza a lo largo de la pieza a mecanizar por medio de una estructura similar a la de un puente grúa. Su uso principal es el de mecanización de piezas de gran tamaño. Por ejemplo, las destinadas a aeronáutica, algunos modelos para fundiciones, son ideales cuando la fuerza a ejercer requerida es poca, para trabajar en largas distancias y a mucha altura. En su contra, es importante saber que este tipo de fresadora no cuenta con mucha flexibilidad, puesto que suelen tener un motor o aún mejor dos motores de gran tamaño destinado a mover el peso del puente grúa. Esto hace que tenga una gran robustez y de ello se traduce
un mayor peso a desplazar. Y por último están las fresas para madera. Las fresadoras de este tipo son máquinas portátiles que utilizan una herramienta rotativa para fresar superficies planas de madera. Están preparadas para soportar un gran número de hojas de trabajo en la madera o sus derivados. Las fresadoras para madera se utilizan principalmente en labores de bricolaje y ebanistería. Pueden elaborarse cajeados, ranurados, perfiles grabados en 3D y cortes de cualquier tipo. Las herramientas de corte utilizadas en este tipo de fresadoras son fresas especialmente diseñadas para madera. Y no por último, hay que mencionar también sobre las fresadoras que actualmente se usan en las empresas, las cuales son las fresadoras CNC. Las fresadoras CNC o por control numérico por computadora son un ejemplo de automatización programable. Estas se diseñaron para adaptar las variaciones en la configuración de productos. Su principal aplicación se centra en volúmenes de producción medios de piezas sencillas y en volúmenes de producción medios y bajos de piezas complejas, permitiendo realizar mecanizados de precisión con la facilidad que representa cambiar de un modelo de pieza a otra mediante la inserción del programa correspondiente y de las nuevas herramientas que se tengan que utilizar, así como el sistema de sujeción de las piezas. Utilizando el control numérico, el equipo de procesado se controla a través de un programa que utiliza números, letras y otros símbolos.